Capítulo 3, perdón, versículos 16 y 17. Vamos a leer la escritura y luego oramos por la palabra. Amén. Dice así la palabra de Dios. ¿Todos están ahí? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cierre sus ojos, vamos a orar. Le voy a pedir a la hermana Blanca que ore por la palabra. Pidiéndole a Dios que nos dé discernimiento, que Él sea hablando a través de cada uno de nosotros y que nos abra ese entendimiento para poder entender lo que Dios nos quiere hablar en este día, poniéndonos en disposición y hacer su voluntad. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Continuamos con la serie llamada La familia conforme al diseño de Dios. Y vamos a tocar un tema que compete con la relación de padres a hijos. El pasaje que acabo de leer, hermanos, es un pasaje que pareciera que no tiene conexión con el tema de la familia. Sin embargo, lo tiene que ver todo. Porque en el sentido de la Escritura, entendemos que la suficiencia de la Escritura abarca todas las esferas de nuestra vida. No hay área de nuestra vida donde la Escritura no pueda penetrar y cambiar. Por eso, el tema relacionado con los padres e hijos apela a que nosotros entendamos que la palabra de Dios tiene el poder para cambiar cualquier área de nuestra vida. Y en particular el día de hoy, esta relación de padre e hijos y padre. Hoy vamos a aprender desde la perspectiva bíblica cómo nosotros podemos tener algunas advertencias de lo que no debemos hacer y de lo que sí debemos hacer con relación a nuestros hijos. La semana pasada vimos algunos aspectos que quiero recordar brevemente y dejamos en claro que en la sociedad había dos columnas. La primera, Dios en el libro de Génesis instituye al matrimonio y dijimos que este matrimonio está establecido que sea entre ¿qué? Un hombre y una mujer. Dijimos también que en el contexto que vivimos hoy, este modelo, este diseño de Dios es constantemente atacado, ¿verdad? Pero también establecimos que en el inicio Dios establece la familia, matrimonio, hombre, mujer, y establece que también toda persona que tiende a formar una familia lo debe hacer dentro del contexto bíblico. Y el contexto bíblico nos enseña Dios que el hombre tiene que dejar a padre y madre. Esa es una ordenanza. Un nuevo matrimonio no se tiene que quedar con papá o con mamá. Un nuevo matrimonio se establece fuera del contexto del hogar donde él creció. Ese es el orden de Dios. Así lo establece Dios en su palabra, ¿verdad? También dijimos que de lo que vimos la semana pasada, que nosotros tendemos que procurar que el hogar sea un hogar donde los hijos deseen estar, donde la familia anhele estar, donde sea un hogar que sea bendecido por la presencia de Dios, cuando en ese lugar la presencia es valorada. Hablábamos también de la casa de Obed-Edom y la casa de Abinadab. La Escritura nos enseñó que el arca del pacto, el arca de la alianza estuvo 20 años en la casa de Abinadab y no pasó nada. Y por otro lado, la Biblia nos enseña que el arca del pacto estuvo en la casa de Obed-Edom Geteo 3 meses y Dios bendijo su familia y todo lo que hizo Obed-Edom. Dijimos que un hogar donde la presencia de Dios es valorada, Dios derrama bendición en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy hablaremos del tema de cómo criar a nuestros hijos y qué errores debemos evitar en el proceso. Si bien es cierto, hermanos, no hay escuela para padres.
hemos aprendido con errores y aciertos. No hay un manual para padres. Todos nosotros nos equivocamos. No hay padres perfectos. ¿Cuántos errores no hemos cometido como padres, hermano? Muchos, demasiados. Y muchas veces el error lo puedo atribuir a que no hemos sido instruidos con la palabra de Dios, de cómo debemos y cómo Dios nos enseña a que un hogar debe ser conducido, direccionado por la palabra de Dios. Muchas veces hacemos más caso a los consejos de los amigos, del abuelo, de la abuela, que de la misma escritura. Cuando estamos pasando por problemas, vamos con el amigo y el amigo te dice, pues sí, haz esto y el otro, pero no es un consejo que venga de Dios. Y ese es el gran error el cual nos lleva a cometer y a tomar decisiones, hermanos, que afectan todo el contexto del hogar. Y el primer punto que quiero tocar el día de hoy se llama: debemos tener cuidado de sobreproteger a nuestros hijos. Y para esto quiero hacerlo con una ilustración. Pasa la siguiente, hijo. El otro día viendo un programa esos de Discovery Channel, esos programas donde hablan acerca de la naturaleza y los animalitos y toda esa parte. Me llamó mucho la atención algo que sucede en un estado de Oaxaca, en el estado de Oaxaca, en una playa. Dicen los expertos en tortugas que muchos turistas llegan a ese lugar para ayudar a las tortugas a pasar el tramo desde donde salen los huevos hasta donde llega el mar. Es decir, el propósito de los turistas, y venden este servicio, venden esta acción donde el turista evita que la tortuga pase por la arena y la pone directamente en el mar. Parece algo noble, ¿no creen? Pobre tortuguita, hay que ayudarla a que llegue al mar, porque pobrecita, es muy pequeña. Ellos lo hacen de esta manera, parece un acto loable, un acto correcto. Sin embargo, decían los expertos en tortugas, que cuando las tortugas no pasan por la arena hasta llegar a la orilla del mar, ellas, cuando van cruzando ese tramo, dice el experto en tortugas, que en las patitas de las tortugas, cuando ellas perciben la arena, ellas van teniendo un reconocimiento del lugar donde más tarde tienen que regresar a desovar. Lo que quiere decir que cuando los turistas cargan a la tortuguita y la llevan hasta la orilla del mar y evitan que las tortugas tengan que pasar por ese tramo, realmente están perjudicando el presente de las tortugas, porque están evitando que pasen una carrera que tienen que pasar. Están evitando que vengan los depredadores. Están sobreprotegiendo a las tortugas. De hecho, los expertos en tortugas dicen que la misma tortuga tiene que abrir el cascarón por ella misma. Es incorrecto que alguien venga y rompa el cascarón como un acto noble para ayudar a la tortuga, porque cuando la tortuga empieza a picotear el cascarón, la sangre comienza a correr por todo su cuerpo y hace que ella tenga movilidad, que se pueda mover y que tenga esa capacidad de salir del cascarón. Evitar que la tortuga rompa el cascarón y evitar que la tortuga pase por ese tramo de arena es un gran daño para el futuro de esa tortuga. Sin darse cuenta, afecta su vida, porque aunque hay una buena intención, pero mal aplicada, cuando la tortuga regrese al mar después de unos años, la tortuga no va a tener un sentido de ubicación y esa tortuga se va a perder, no va a saber dónde llegar. Eso es lo que hacemos con nuestros hijos. Evitamos que pasen ciertas situaciones que tienen que pasar. Los cargamos para que no puedan caminar un camino que les toca caminar. Nosotros, hermanos, hemos cometido el gran error de sobreproteger a nuestros hijos. Y quiero definir dos términos. Proteger
es algo que nosotros tenemos como una ordenanza de Dios a nuestros hijos. Es cuidar, es amparar, es favorecer, es guiar, es defenderlos. Pero sobreproteger es cuando esa protección es excesiva, hasta el punto de que la responsabilidad y el temor que les pase a ellos algo hace que nosotros sobrellevemos las cargas que a ellos les corresponde. Les solucionamos los problemas y no dejamos que asuman responsabilidades y tomen decisiones en la vida. Somos como los turistas. No queremos que pasen por nada. Queremos evitar que tengan sufrimientos. Ellos van a pasarlo, hermanos. Hay cosas que no vamos a poder evitar. Hay cosas que tienen que vivir. Usted y yo como padres somos el resultado de haber pasado momentos dolorosos. Usted hoy da testimonio a otros de lo que usted pasó doloroso y les dice que en Cristo es posible ser sanado y restaurado, pero porque usted pasó. Y entonces es la pregunta que trae Dios a nuestro corazón: ¿por qué queremos evitar que nuestros hijos pasen por ciertas veredas cuando mismo Dios los procesa en ese momento y los capacita, los habilita para que ellos algún día den testimonio ellos mismos de que Dios es real? Queremos romperles el cascarón. Queremos cargarlos hasta la orilla del mar para que no toquen la arena, y sin darnos cuenta estamos afectando su presente y estamos afectando su futuro. Somos buen intencionados, lo hacemos con amor, pero estamos dando una mala aplicación. ¿Qué consecuencias tiene un hijo que es sobreprotegido? Escuchen. Evita que nuestros hijos puedan madurar. Se bloquea en ellos e impide que ellos puedan desarrollar competencias en la vida para salir adelante. Hace que se sientan inútiles y dependientes, disminuyendo su autoestima. Esto les puede llevar a generar miedo, inseguridad y baja tolerancia a la frustración. Es decir, cuando nosotros los llevamos hasta la orilla del mar, hacemos que ellos sean débiles, porque en la vida allá afuera se van a enfrentar con situaciones donde usted y yo no vamos a estar para defendernos. Y entonces cuando nosotros le rompemos el cascarón, estamos incapacitándolos para que ellos puedan responder en la vida conforme a los principios de Dios que debemos enseñarle. Hacemos que también tengan dificultad para tener relaciones interpersonales, tanto en la etapa escolar como en la adolescencia. Son personas tímidas, se les hace muy difícil acercarse a otros, no pueden encontrar amigos e incluso muchos no pueden encontrar pareja. ¿Por qué? Porque hemos sobreprotegido sus vidas a tal grado que los hemos incapacitado. No digo que busquemos que ellos pasen por problemas, porque eso es algo ilógico. Lo que le estoy diciendo, que a veces nuestra sobreprotección nos hace que los incapacitemos para la vida. Decía por ahí alguien una frase que vi: como padres hemos fracasado si el día que nosotros no estemos, ellos no saben qué hacer. Fracasamos totalmente. Hay una realidad nuestra, y es que vamos a morir. Usted, papá, no es eterno, ni yo soy eterno. El día que usted no esté, si su hijo no sabe qué hacer en la vida, fracasamos totalmente, porque no le dimos la habilidad, la capacidad, no los entrenamos para la vida. Y eso es un daño que afectará su presente y su futuro. Ellos tendrán que tomar decisiones propias. Ellos tendrán que avanzar en la vida.
Y muchas de las veces que nosotros aprendemos a avanzar en la vida es a través de los fracasos, a través de los errores. ¿No quieres que a tu hijo le pase nada? Estamos equivocados. Jóvenes, aprendan que aunque amamos a nuestros hijos, ellos tienen que pasar por procesos difíciles. Esto nos lleva al segundo punto. La sobreprotección nos conduce por un camino de la falta de disciplina. Y es aquí donde la Escritura entra de manera clara. La sobreprotección es el resultado del cuidado excesivo de nuestra parte. Y lo más lógico que cuando hay un cuidado excesivo de nuestra parte, no hay disciplina. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la disciplina? Vamos a ver un pasaje, pero hay infinidad de pasajes que nos hablan sobre esto. Fíjense cómo Proverbios nos dice esto. El que detiene el castigo a su hijo, ¿qué dice? No lo ama. Mas el que lo ama, vivimos tiempos donde no queremos que a los hijos los toquemos. Vivimos tiempos donde la psicología nos dice que tú puedes dañar la vida de un hijo si lo corriges. Y es cierto, en cierta manera, porque nos vamos al otro extremo, hay abuso infantil. Pero usted sabía que hay lugares o países donde corregir a tu hijo con nalgadas, el hijo te puede demandar y meterte a la cárcel. Hoy los hijos se han vuelto intocables, no los podemos corregir. Siempre que haya una situación así, hermano, preguntémonos, ¿qué dice Dios sobre eso? Porque el mundo te va a decir su postura. La cosmovisión del mundo nos dice otra cosa, pero nosotros vamos a lo que dice la Biblia. Proverbios 23, 13 al 14 dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. No se va a morir por una nalgada a tus hijos. Así dice la palabra. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. No estamos promoviendo una disciplina desmedida. Nuestro hogar no es un regimiento militar. Nuestro hogar no son soldados. Nuestro hogar es un lugar donde la presencia de Dios mora y donde anhelamos que la paz de Dios esté ahí. Sin embargo, hermanos, la disciplina en el momento oportuno y de la manera correcta trae beneficios para el hijo. La Biblia es muy clara sobre la disciplina y por lo menos podemos dar 3 razones por las cuales nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos. Número 1, debemos disciplinar a nuestros hijos porque Dios así lo manda. El hecho de que nuestros hijos entiendan que cuando son disciplinados es porque así Dios lo ordena en su palabra, evitará que ellos generen un resentimiento hacia nosotros, porque no lo hacemos a lo tonto, ¿verdad? No lo hacemos sin sentido. Hay una orden de Dios a disciplinarlos, a corregirlos. Proverbios 1:8 al 9 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijos, ustedes tienen que ser corregidos por sus padres. ¿Qué pasa con un joven? Obviamente a un joven no lo vamos a agarrar a varazos, ¿verdad? Pero hay cosas que al joven le duelen más que un varazo, y es quitarle sus privilegios, es quitarle aquello que él que ama tal vez. Y en nuestros tiempos sabemos que son los aparatos digitales, ¿verdad? Quítale Netflix, quítale Disney, quítale su celular, quítale su tablet, quítale todo, se va a saber cómo eso sí le cala, más que un golpe. Ya un hijo grande no lo podemos agarrar a golpes, porque de acuerdo al contexto de las medidas de disciplina pueden ser diferentes. También debemos disciplinar a nuestros hijos porque eso es algo necesario para sus vidas.
Ningún niño es perfecto, hay una naturaleza pecadora en ellos. Y se los voy a demostrar de una manera muy sencilla. Un hijo único de 4 años que llega otro amiguito a jugar y de repente el niño que es solo, hijo único y tiene sus juguetes, ¿qué pasa cuando llega el otro niño? ¿Se los presta? No, envidioso. ¿Hay qué? Envidia. Porque hay una naturaleza en nosotros. Si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos a ser compartidos, estamos participando de su pecado. Préstaselo. Sin embargo, muchas veces yo he visto, y en algún momento yo mismo lo he hecho, no decimos nada, y nuestro silencio es un pecado. Porque le pudimos haber dicho al niño, hijo, préstale un muñequito a tu primita, a tu amigo. Pero como no decimos nada, pecamos de omisión, porque tenemos que enseñar a nuestros hijos a no ser egoístas y envidiosos. La disciplina es algo necesario para sus vidas. Fíjense lo que dice esto. La disciplina es la fuerza correctiva que impide que esa naturaleza pecadora desarrolle sus máximas expresiones, la minimiza. Cuando tú y yo corregimos a nuestros hijos, esa naturaleza de envidia hacemos que disminuya, pero la responsabilidad no es del niño, es de nosotros que esa naturaleza disminuya. Cuando le digamos a nuestros hijos, hijo, no seas envidioso, aprende a prestar tus juguetes, aprende a compartir lo que tienes. Cuando nosotros hacemos esa corrección, hacemos que esa naturaleza mengue en sus vidas. Pero cuando tú y yo nos callamos, hermano, hacemos que esa naturaleza, ¿qué? ¿Esa naturaleza qué pase? Crezca. Y entonces cuando tiene 13 años, hermano, no le toquen nada. Ni te atrevas a tocarlo. ¿Por qué? Porque por nuestra culpa no desarrollamos y no ejercimos la autoridad de disciplinarlos. Y este es un problema. Porque cuando tienen 5 años es una cosa y cuando tienen 20 es otra cosa, y esto va aumentando en grado. Y número 3, la disciplina se debe ejercer porque es una expresión verdadera de amor. Hebreos 12, capítulo 5, versículo 6. Y habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. La disciplina es una expresión de amor, y la falta de disciplina es una expresión de que tú no amas a tu hijo. Decir que lo amas y no corregirlo va en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Esto es claro. Si tú dices que amar a tu hijo, debes de ¿qué? Corregirlo. Si tú dices que amas a tu hijo, debes tener el oportuno momento para corregirlo, para disciplinarlo. Pero si tú dices amar a tu hijo y no lo disciplinas, ¿qué dice la Escritura? Lo aborreces. ¿Quién aborrece a sus hijos? Nadie los aborrece, pero la falta de corrección y de tener el castigo dice que eso es aborrecerlo. ¿Cuántos queremos amar a nuestros hijos de manera genuina? Disciplínelo, corríjalo. Pastor, pero eso me lo hubieran dicho hace 20 años. Ya todos mis hijos viven afuera, casados, con hijos. Le voy a dar un consejo. El hecho de que su hijo sea casado y viva en otra casa ha roto la conexión padre y madre. ¿Ha dejado de ser su hijo? El hecho de que ellos ya no vivan con usted significa que usted ya no tiene autoridad de parte de Dios. Usted puede aconsejarle, hijo, busca de Dios. Hijo, lo que estás haciendo está mal. Hijo, lo que tú estás haciendo, de la manera que tú te conduces, te va a llevar a la destrucción. El hecho de que nuestros hijos ya sean personas casadas
no evita que nosotros podamos dar una corrección oportuna en amor y darles un consejo, porque la realidad, hermanos, es que muchas de las cosas que ellos viven actualmente es porque no fuimos instruidos y porque fuimos tan permisivos con ellos que nunca hicimos las correcciones en el momento oportuno. Sin embargo, hoy delante de Dios y como hijos de Dios, como cristianos, Dios nos da herramientas para poder seguir hablándoles de la palabra, aun cuando la corrección sea algo que no es agradable. Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ¿qué? Ejercitados. La disciplina se ejercita y la disciplina da un fruto de justicia para los que son ejercitados en la disciplina. Los hijos jamás van a entender nuestras correcciones. Es más, los hijos se van a rebelar contra nuestras correcciones. ¿Sabía que en la naturaleza de los hijos hay rebeldía contra la autoridad? ¿Tú por qué? Tengo 25. ¿Y tú qué? En ellos hay una naturaleza que se opone a la autoridad. ¿No le ha pasado a usted? A mí me ha pasado, hermano. Seamos honestos, ¿no? Aquí nadie llega en alas volando aquí. Nos ha pasado. Y aunque no le gusta a su hijo, tienen que ser corregidos. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. No porque yo lo digo, no porque la hermana Lu lo dice, porque la hermana Blanca es una sugerencia de ella, sino porque Él nos lo dice que así debe de ser. Esto me lleva a una historia que usted conoce muy bien, la historia de Elí y sus hijos. Fíjense lo que le dice Dios a Elí. La historia y el contexto es que Elí era muy viejo. En 1 Samuel capítulo 2 voy a leer algunas porciones para entender lo que quiero explicarles. Pero Elí era muy viejo ya de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y Elí les dijo: ¿por qué hacéis semejantes cosas? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Él les dijo esto: no, hijos míos, porque no es buena la fama la que yo oigo, porque hacéis pecar al pueblo de Jehová. Viene Elí, los hijos de Elí eran personas que servían en el templo, eran servidores del templo. Viene Elí y les hace esta corrección, pero más adelante le dice Dios a Elí: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y fíjese el reclamo que le hace Dios a Elí: has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Cómo honramos más a nuestros hijos? No diciéndole la verdad. ¿Cómo honramos más a nuestros hijos? Permitiendo que pasen por sobre la palabra de Dios sin nosotros hacer nada o no decirles nada. Dios le reclama a Elí: le estás dando más peso a tus hijos que a mí mismo. Si un hijo va en contra o hace algo que va en contra de la palabra, hermano, y usted no lo corrige, usted está honrando más a su hijo o a su hija que a Dios mismo. Y eso es un reclamo que Dios mismo le hace a Elí. ¡Qué reclamo tan fuerte! Que le demos más peso a nuestros hijos, a sus gustos, que a lo que Dios enseña en la palabra. No es así. No es así. Porque va a haber consecuencias de esto. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 2 y 13. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y Elí no los ha estorbado. ¿Cómo estorbamos a nuestros hijos? Diciéndoles la verdad, aunque no les guste. ¿Cómo estorbamos a nuestros hijos?
corrigiéndolos, aunque no les guste. ¿Cuál fue el resultado de que Elí aparentemente los corrigió, pero no aplicó un castigo para que ellos cambiaran de dirección y de conducta? El resultado fue que ellos murieron. Y no solamente eso, el resultado de la falta de corrección, de disciplina y de estorbarle a sus hijos cuando el papá sabía su pecado, fue la muerte de Elí. ¿Cuál será el resultado que nosotros no corrijamos a nuestros hijos? Puede ser algo grave. ¿Quién quiere que su hijo se muera? La Biblia me enseña que por la falta de corrección, ese fue el resultado. Tal vez no se van a morir, pero podemos evitar una tragedia en sus vidas. Si le amamos, corrijámonos. Es verdad que nosotros hemos cometido errores porque no conocemos lo que Dios dice de cómo debemos de conducirnos. Pero Dios te está hablando, te está diciendo que tienes que corregir, que tenemos que corregir. Me meto ahí. Que no podemos evitar cosas que ellos van a vivir, que no sobreprotejamos a nuestros hijos. La Biblia nos dice que instruyamos, que entrenemos, que capacitemos, que no hagamos que nuestros hijos sean débiles y que sea una generación de cristal a la cual el más mínimo golpe de la vida hará que se derrumben como la arena. ¿Quieren hijos fuertes o queremos hijos fuertes? Formémoslos en la disciplina del Señor y con los principios de Dios. Número 3, otra advertencia y luego vamos a la aplicación final. Debemos tener cuidado de no tener un hijo preferido. Y aquí es donde yo me voy a meter en problemas con las mamás. He escuchado decir un sinfín de veces y a un número de mamás principalmente, N cantidad de veces: yo amo a todos mis hijos igual. Qué bonito suena, ¿verdad? La realidad es que los hechos hablan más que las palabras. Decimos amar igual, pero nuestras acciones mismas dicen que no. De hecho, un estudio que estuve estudiando decía que un gran porcentaje de las mamás niega que tiene un hijo preferido, lo niegan, lo refutan, pero que en la vida práctica sí lo tiene. Aquel que abrazas más, aquel con el que pasas más tiempo, aquel que sí le mandas un mensaje, aquel que le inviertes más, aquel que le das más. Aunque digas que no lo ames más que a otros, sí lo amas más que a otros. Y esto nos va a llevar a grandes consecuencias. La Biblia nos enseña en Génesis capítulo 37, el versículo está ahí, la historia de José y sus hijos. Dice, y amaba de Israel, de Jacob y sus hijos, y dice, y amaba Israel, Jacob, a José, ¿qué dice ahí? Más que a todos sus hijos, porque la había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. La escritura es clara y dice que Jacob amaba más a José que a todos sus hijos. ¿Cuál fue el resultado de este amor demostrado a José más que a sus hijos? Dice la escritura que ellos le odiaron. Papá, si tú amas más a un hijo, lo que vas a provocar es que el otro hermano le odie. ¿Quién quiere hacer eso? Decimos que no,
pero nuestros hechos dicen otra cosa. Palabras como esta: ojalá fueras como tu hermano igual de estudioso. Palabras como esta: tu hermana siempre cumple todo lo que se le pide y tú no. Palabras como esta: ojalá fueras como él o como ella. Esto genera ciertas cosas: conflictos, envidia, la autoestima del hijo es gravemente afectada, problemas emocionales en los hijos. Ellos buscarán un apoyo fuera de su hogar antes que contigo, déjame decírtelo. Un mal comportamiento para obtener la atención de los padres. Como padres tendemos a poner mayor atención a los hijos que tienen más problemas. ¿Es correcto o es incorrecto delante de Dios? El hijo que tiene más problemas que el otro, ¿debe ser más amado que el otro o debemos amar igual? Porque siempre he visto que el que más problemas tiene es el que más atención tiene, más recursos tiene y más tiempo tiene del padre o madre. A la luz de la palabra, hermano, usted y yo estamos actuando mal. ¿Qué es lo que está provocando usted? Usted está lastimando el corazón del otro o de la otra hija. Usted. Y un corazón lastimado cuando hay preferencia de hijos, cala hasta lo más profundo de nuestro ser como hijos. Tal vez usted mismo es víctima. Si usted tiene varios hermanos, tal vez usted ha sido el que no ha sido preferido. ¿Cómo duele? Ya. ¿No se ve, no es claro que usted no es el preferido? Y eso, en la vida práctica, lastima demasiado. ¿Usted por qué lo hace? ¿No se da cuenta que está marcando el corazón de su hijo e hija? ¿No se está dando cuenta que está afectando la vida de una persona por su ignorancia? ¿No se da cuenta que ese hijo, esa hija no le va a buscar? ¿No le va a buscar porque usted está marcando una diferencia? ¿No se da cuenta que ese hijo lastimado en su corazón puede buscar refugiarse en drogas, en alcohol, en malas amistades? Porque usted está haciendo una clara diferencia entre un hijo y otro hijo. Los niños que crecen en familias en que se sienten tratados injustamente pueden experimentar una profunda sensación de no merecer las cosas o de tener un desprecio. De acuerdo a las estadísticas, los hijos preferidos tienden a ser, en algunos casos, el mayor y el menor. El sándwich, el jamón, es el que a veces no quieren. Yo soy el jamón. ¿Lo ha experimentado? ¿Sabe, hermano? Se lo voy a decir con todo mi corazón y con todo respeto. No haga eso porque lastima el corazón de alguien. Debemos aprender a amar a nuestros hijos de la misma manera, no solo con palabras, sino con hechos. No diga palabras bonitas. Hijo, yo te amo igual que tu hermano, igual. ¿Sí? Y a uno ya le dio una cosa y al otro no. Y es donde yo me pregunto, ¿realmente los ama igual o hay un preferitismo? Jóvenes, cuando ustedes tengan hijos, no cometan el error que hemos cometido nosotros, porque va a lastimar su corazón. Muchos no se reponen. Hay en la calle, en la vida, hay niños que en su casa fueron los menos valorados, son drogadictos. Yo así conocí un joven. Su papá le daba unas golpizas tremendas. Me enseñó su espalda.
tenía muchas cicatrices. Tenía cicatrices externas, pero también tenía internas. Las externas se pasan, pero las internas determinan un tipo de vida. ¿Usted ha dejado cicatrices en ellos? Tal vez no los ha golpeado, tal vez no tienen marcas en el cuerpo y que hay en su corazón. Que Dios nos ayude a nosotros como padres a ser equitativos, porque tal vez no nos hemos dado cuenta que hemos estado golpeando su corazón. Tal vez su hijo no se lo ha dicho, porque ya hasta se volvió normal. El temor más grande que tengo es que eso se convierta en algo normal dentro del hogar. Ya no es normal. Hasta el hijo menos favorecido ya sabe que siempre le van a comprar al otro. Ya está, ¿cómo se llama? Ya está curtido. Ya sé que siempre le va a hablar a él. Ya sé que siempre es mayor tiempo para él. Ya sé que siempre le va a estar procurando más a él, porque él tiene problemas. Y como yo no tengo problemas, bueno, tú no necesitas mi cariño, no necesitas una expresión de amor. Eso es verdad. Qué terrible marcar el corazón de un hijo de esa manera. Yo soy el jamón, hermano, y yo he sufrido eso. Se lo digo no como pastor, se lo digo como un hijo. No lo haga, porque eso nos duele. Eso duele bastante. Y a veces no comprendemos por qué. ¿Por qué nosotros no? No lo haga. Yo lo he experimentado en carne propia. Me da vergüenza. Pero quiero que usted entienda que al usted hacer eso, está marcando el corazón de su hijo. Yo lo he experimentado, hermano. Sé que es estar en esa posición. No lo haga. No lo hagamos. Porque tendremos grandes consecuencias y tendremos corazones rotos en la vida de muchos de nuestros hijos. Yo sé que ningún padre va a reconocer esto, a menos que el Espíritu Santo lo haga en tu corazón. Pero si Dios te está hablando a ti, hermano, hermana, deja de hacerlo. Ya. Porque no sabes el daño que estás causando a tus hijos. Se lo dice a alguien que está en esa posición. Y que no es nada fácil para uno como hijo. No es grato. Y a veces no es justo. No lo haga. En el nombre de Jesús. Por último, la palabra de Dios nos enseña que los hijos son como saetas. Y déjala, hijo. Esta es una expresión clara del preferitismo hacia alguien. Uno como grande aguanta más que un niño. Piensa en un niño pequeño de 5 años. Si yo, hermano, me estoy quebrando porque he experimentado eso, ¿usted cómo cree que marca la vida de su hijo cuando son pequeños? ¿Cómo que si yo alguien que predico la palabra me quiebro? ¿Cómo cree que un niño pequeño va a resistir esto, hermano? Oiga, hermano, por el amor de Dios, no lo haga con sus pequeños. No lo haga. Porque esa niña tal vez se convierta en alguien que no esperemos. ¿Todo por qué? Porque usted está ciego. Porque usted no entiende que al hacer ese preferitismo, esa diferencia marcada, la vida de su hijo o de su hija la está marcando para siempre. A menos que venga Cristo, no puede ser restaurado una persona.
porque sin Cristo estaremos rotos. Por eso la Biblia nos enseña que los hijos son como flechas, como saetas. Los hijos son como flechas, como saetas. Y vamos al pasaje final y vamos a la aplicación. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le hacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Dice otra versión que son como flechas en manos de un valiente o una valiente. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando se enfrenta a sus acusadores en las pruebas de la ciudad. Pasa a la siguiente, hijo, y te pasas acá, por favor. Yo le pregunto a usted, ¿cuáles son sus flechas? Dios le dio una aljaba donde van las flechas. ¿Cuántas flechas tienen? ¿Qué está haciendo con ellas? Tres cosas que deben de pasar con las flechas. Lo primero es que una flecha debe ser formada, esculpida, moldeada y afilada. El valiente se entiende que son los padres. Un padre tiene que formar, esculpir y moldear la punta de la flecha para ser lanzada. Un valiente lo hace, o una valiente. Para todas aquellas mujeres que no tienen el apoyo de un esposo, te ha tocado moldear esta flecha. Un cobarde huye. Hay valientes y lo opuesto es un cobarde. Hay muchas mujeres valientes en este lugar que les ha tocado formar su hogar, que les ha tocado preparar las flechas y que cada día se levantan a trabajar porque anhelan lo mejor para sus hijos. Hay mujeres valientes que están formando flechas en las manos que Dios ha dado para que así lo hagan. Hay mujeres en este lugar que han depositado su fe en Dios y han pedido a Dios que les dé la sabiduría para formar flechas que se direccionen en el lugar correcto. Formar para que un hijo sea maduro y ame a Dios requiere mucho trabajo de su parte. Mamás y papás, a veces resulta una tarea frustrante y difícil de llevar. Es una carga que los hijos no entienden. No entienden nuestros hijos lo que es llevar en el hombro una familia. Y los hijos a veces son desconsiderados y malagradecidos porque no entienden que la posición de un padre no es fácil. Las aljabas, las flechas que Dios nos ha dado y que lleva usted en su aljaba, hombre, mujer, son algo que Dios te ha dado para que tú tomes parte y formes a tus hijos y a tus hijas. Yo y mi esposa tenemos dos flechas y tuvimos una que el Señor la tomó en sus manos. Se nos fueron dadas 3 flechas, pero una Dios la tomó y se la llevó directa a Él. Uno de mis anhelos como padre es que un día que esté delante de la presencia de Dios, conozca la otra flecha que se me fue tomada. Está en un mejor lugar, no lo dudo, pero me quedan 2, Samuel y Dana. ¿Cuántas tiene usted? ¿Y qué va a hacer usted? Las flechas deben ser transportadas y cargadas en una aljaba. La aljaba llegaba a tener un peso considerable.
Y yo le quiero decir a usted, mamá, que está sola. Tal vez estás cansado de llevar el aljaba. Tal vez te has rendido en momentos. Pero sabes, la aljaba que Dios te dio no la llevas sola. Dios está contigo. No estás sola. Aunque tú sientas que estás sola. Aunque sea difícil tu caminar y haya días que quieras renunciar. Porque hay mujeres que tienen esposo pero parece que no lo tienen. Está ausente. Está ahí y no está. Por eso muchas mujeres llevan una aljaba solas. Las flechas son preparadas para ser lanzadas. Ven, Dani, aquí al frente, hijo. Ven. Agarra el arco. Nosotros como padres fuimos flechas tal vez rotas, flechas que no tuvieron dirección. No tuvimos un padre que nos guiara por el camino de Dios. La mayoría de nosotros, estoy seguro, creció en un ambiente disfuncional. Golpes, pobreza, maltrato. La mayoría de nosotros viene de eso. No nos tomaron, no nos formaron, no nos afilaron para vivir la vida. Pero yo le voy a decir algo. Eso no es una excusa para que usted hoy haga lo mismo. No le puede echar la culpa a su padre alcohólico o a su padre que lo abandonó. No se puede excusar porque no tuvo la familia perfecta, porque ahora en Dios somos nuevas criaturas y hay un nuevo comienzo, hay una nueva historia que escribir. No puede excusarse en lo que no tuvo en casa, porque ahora en Dios usted lo puede dar aunque no lo haya recibido. No hay excusa. Es que yo fui maltratado, fui olvidado, fui el hijo menos favorecido. Sí, ¿y qué? ¿Acaso en Dios no hay nuevas oportunidades? Pero hay padres que en la vida se la pasan quejando porque no crecieron en una familia real, en una familia que no tuvo un buen ejemplo, que no tuvo la presencia de Dios. Sí, tal vez fue tu caso y mi caso, pero ahora en Dios nos da una oportunidad de injertarnos a la familia real de Cristo y ser sacerdotes en nuestras casas. Tal vez él no fue direccionado por sus padres. Tal vez sus padres no lo formaron. Y en muchos casos los padres nos deforman en el hogar en lugar de formarnos. Pero ahora Él en Cristo va a tomar. Daniel tiene 2 flechas en su vida. Aquí está una y la otra no está. Ahora le corresponde tomar la lanza. Aquí, métela aquí, agarra tú la flecha. Métela aquí, tú mismo agárrala así. Y aquí es donde viene el último punto. Las flechas son preparadas para ser soltadas y lanzadas. Nunca olvidemos que nuestros hijos no son nuestros. Nunca olvidemos que el propósito de la flecha no es que se quede contigo, sino es que sea lanzada. Una flecha, hermano, no se prepara para que se quede en la aljaba. Una flecha se prepara porque ellos tienen que ser direccionados en el camino de Dios para cumplir el llamado de Dios. Una flecha, la posición del arquero es que la flecha llegue más allá que la posición que el arquero tiene. Esto tiene sentido porque como padres anhelamos que nuestros hijos lleguen mucho más de lo que nosotros mismos hemos llegado. Por eso el arquero se prepara para lanzar la flecha y el arquero espera que la flecha llegue mucho más lejos que de lo que nosotros hemos llegado.
¿O qué padre no anhela eso aquí? Pero para eso, hermano, para que la flecha llegue a cumplir su propósito, hoy nos toca prepararla, moldearla, corregirla y amarla de la misma manera si es que tú tienes varias flechas. Cuando te preparas para lanzar la flecha es porque hay un objetivo en la vida de este joven o de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, y el supremo objetivo es que ellos cumplan la voluntad de Dios. Para eso los tenemos que preparar, no para que cumplan tu voluntad, no para que cumplan nuestros deseos egoístas, no para que cumplan nuestros sueños, para que cumplan la voluntad de Dios, hermano. Porque a veces queremos que ellos hagan lo que nosotros queremos de manera egoísta. Ellos tienen un rumbo, una dirección, un destino diferente al tuyo y al mío. Ellos no van a estudiar lo que tú y yo estudiamos, ellos no van a hacer lo que nosotros hicimos, pero ellos van a hacer mucho más de lo que nosotros hemos logrado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, si nosotros vamos a hacer una campaña para esta unidad y todos conozcan de Cristo, nuestros hijos harán una campaña para todo un estado. Yo anhelo en mi corazón que nuestros hijos impacten más de lo que nosotros lo estamos haciendo el día de hoy. Y para eso hoy nosotros nos vamos a poner en la brecha por ellos. Papá, mamá, esta palabra es para ti. Cambia tu forma de vivir, porque lo que tú haces es una influencia directa para tus hijos. Deja de pensar solamente en ti, no seas egoísta. Porque el que padre que a hijo ama, anhela de corazón lo mejor para él. No con palabras, hermano, con hechos. Tú tal vez fuiste una flecha perdida, y yo también. Venimos del mundo golpeados, flechas que fueron lanzadas y que cayeron a tierra, golpeados. ¿Cuántas flechas rotas hay? Hay muchas, y tal vez tú y yo somos una de ellas. Pero ahora nos toca tomar el arco como un valiente y nos toca lanzar a nuestros hijos a que cumplan el llamado de Dios. ¿Cuántos quieren eso, hermano? Pequeños como él, como el bebé, son una gran responsabilidad. Y quiero decirle a los que tienen niños pequeñitos, Dios va a demandar su vida. Dios va a demandar su vida, porque ellos son páginas en blanco que son nuevecitas para formar. Y si tú eres un padre y una madre que no vive conforme a la palabra, les estás dando en toda la torre. ¿Qué quieres? ¿Una flecha rota o una flecha con dirección? Póngase de pie, hermano. Cuando veo a jóvenes servir a Dios, cuando veo a mi hijo servir a Dios aquí, son buenas señales de que están caminando, aunque a veces no quieren. Pero verlos ministrar al Señor, para mí es un gran gozo en mi corazón. Y sé que para usted también, hermano. Y para los que no tienen hijos que están en el camino del Señor, yo le invito, mamita, a que agarre su aljaba y como una valiente, no se me rinda, porque hay mucho trecho por qué avanzar. Para los madres jóvenes,
Deje que la palabra lo instruya cómo criar a su hijo. Y deje que el Espíritu Santo redarguya en su corazón. Si usted lanzó mal una flecha en la vida, pida perdón a sus hijos. Pídales perdón. Porque tal vez por allá no haya un hijo roto. Si